según a su tamaño. Y están, bueno, las más grandes pues van a ser los kilomicrones. Después están las lipoproteínas de muy baja densidad. Después las lipoproteínas de densidad intermedia. Las que siguen son las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad, que son las más pequeñas. Bueno, hablando de epidemiología, hablamos de que el colesterol y triglicéridos en una población de 20 años y más está en conjunto en ambos sexos, van a estar en el 2012, teníamos que era del 13.0% y para el 2018 aumentó hasta un 19.5%. De aquí, separados, pues vemos que en las mujeres es donde hay mayor porcentaje. En el 2014 tenemos un 14.1% y en el 2018 aumentó hasta un 21.0%. Hablando de las etiologías, podemos tener en dos grupos que van a ser dislipidemia primaria y dislipidemia secundaria. Las primarias pues van a tener un factor genético y todo va a ser por, bueno, herencia, y las secundarias pues va a ser, pues como el nombre lo dice, secundarias a alguna enfermedad. Puede ser diabetes, obesidad, hipotiroidismo, nefropatías, la dieta inadecuada, alcoholismo, tabaquismo, o algunos fármacos como las tiazidas, beta-bloqueadores, el uso de estrógenos o andrógenos y corticosteroides. Para esto, pues vamos a calcular un riesgo cardiovascular, que en contexto, pues esto significa la probabilidad en que una persona desarrolle un evento cardiovascular aterosclerótico. Puede ser fatal o no fatal, y es en un tiempo definido. Y se dice que en cuanto mayor es el riesgo, más intensa debe ser la acción terapéutica. Bueno, esta es una tabla de riesgos donde vemos, se cruzan varios ítems, que de esto pues está desde la edad, si es hombre o mujer, y los niveles de colesterol, y la otra es la presión sistólica, que al presentarse, por ejemplo, si tuviéramos un paciente femenino de 55 años y una presión de 140, que es fumadora, pues va a tener un riesgo de 2%, y es en un riesgo no fatal. Enseguida, esta es otra tabla que también nos habla de el riesgo, pero es de evento cardiovascular fatal. Y de estas hablamos que bueno, las personas que tienen bajo riesgo son las enfermedades que no van a tener enfermedades crónicas. Si las tuvieran, pues ya con eso ya pues, nos dice que están en un riesgo muy alto. Y de ahí, pues, los otros factores van a depender de la edad, del sexo y el tabaquismo o la presión arterial. Y bueno, de esto hablaba la misma guía, que para convertir un riesgo fatal a un riesgo severo, en los hombres tenemos que multiplicar por 3 y en las mujeres por 4. Entonces, de modo de que en el score de 5% en hombres, multiplicado por 3, pues nos va a traducir que hay un riesgo del 15% en criterios de valoración para una enfermedad cardiovascular severa. Adelante, bueno, ahora vamos a ver qué son las categorías de riesgo. Vamos a tener las de muy alto riesgo, que en esta pues va a haber una enfermedad cardiovascular documentada o previa, y además si tiene diabetes mellitus, bueno, diabetes tipo 2, perdón, va a ser con daño a órganos diana, y pues está como proteinuria, y la otra es
que además de todo esto tengan un factor de riesgo importante como tabaquismo, hipertensión o dislipidemia. Al igual que pues una enfermedad renal crónica grave con una tasa de filtrado glomerular de menos 30 mililitros por minuto sobre superficie corporal. Esto pues nos va a dar una puntuación calculada mayor al 10% para padecer una enfermedad cardiovascular mortal a los 10 años. Enseguida tenemos la categoría de alto riesgo. Esta pues nos dice que va a estar, bueno, factores de riesgo únicos marcadamente elevados. Entonces, en particular, pues puede ser el colesterol arriba de 310 miligramos sobre decilitro, y que por ejemplo, va a estar en la hipercolesterolemia familiar, o con una presión arterial mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Y pues también nos dice que la mayoría de las personas con diabetes, en algunos jóvenes con diabetes tipo 1, pues también pueden padecer un riesgo de bajo a moderado. Y cuando ya padecen enfermedad renal crónica moderada con una tasa de filtrado glomerular de 30 a 59 mililitros sobre minuto sobre superficie corporal, pues esto nos va a dar un riesgo entre mayor a 5% y menor al 5%. Entonces, con esta puntuación los vamos a clasificar en alto riesgo. Después tenemos el riesgo moderado, que va a ser en un score de mayor a 1% y menor al 5%. El riesgo bajo va a tener pues un score menor al 1% para padecer alguna enfermedad cardiovascular mortal a los 10 años. Bueno, ahora pues hablando propiamente de la aterosclerosis, pues es una enfermedad crónica que afecta pues, las paredes de las arterias y tiene una base etiológica para las enfermedades o episodios cardiovasculares. Es de etiología multifactorial, tanto sistémicos como locales, y pues que estos van a inducir a un deterioro de la función vascular. Se dice que pues, la hipercolesterolemia, especialmente las proteínas de baja densidad, las LDL, pues son un factor de riesgo para una aparición prematura de aterosclerosis y una cardiomopatía isquémica. Y bueno, como ya les había comentado, factores de riesgo para padecer esto, pues están los factores genéticos en las hipercolesterolemias familiares. Estos pueden ser modificables, el tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación, y algunos de otros que pues no son modificables, pero podemos controlarlos. Está la diabetes, la hipertensión arterial sistémica. Y aquí, bueno, hablando de fisiopatología, vamos a tener que pues la diabetes, la hipertensión, el tabaco, el aumento de las LDL y desechos de degradación como la homocisteína, pues estos nos van a generar daños en el endotelio. Van a aumentar o van a alterar más bien la síntesis del óxido nítrico, y estos van a hacer un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y el equilibrio del óxido nítrico. Y pues esto nos va a dar a dar menos disponibilidad de óxido nítrico, y que esto pues nos va a generar la disfunción endotelial, que con la disfunción pues vamos a ver que van a iniciar mecanismo como apoptosis, la adhesión de leucocitos, depósitos de lípidos, vasoconstricción y crecimiento de células musculares lisas, así como trombosis. Después tenemos, ya que hay una lesión endotelial, lo que sigue es que las partículas de LDL migren a la capa íntima. En la capa íntima, pues, se van a activar factores de inflamación,
y de estos está la proteína quimiotáctica de monocitos, que va a hacer que exista la diapedesis. Los monocitos pasan a la capa íntima y ahí se van a activar para transformarse en macrófagos. Estos macrófagos pues van a fagocitar los LDL y al fagocitarlos de macrófagos van a cambiar el nombre a células espumosas, que todo esto en conjunto van a excretar pues factores de inflamación y pues nos van a hacer que las células musculares migren hacia donde va a ser la placa de ateroma, que más adelante pues las células espumosas van a sufrir apoptosis y liberando esos LDL, pero ya van a estar oxidados. Entonces, al oxidarse, pues todo esto va a generar la placa de ateroma, que va a hacer aumento de lípidos oxidados. De estos va a haber factor tisular. Y lo otro es el activador plasminógeno de tipo uriquinasa, que todo esto nos va a originar que también se segregue colágeno para crear una capa fibrosa, donde vamos a tener una capa fibrosa y una lipídica. En la formación de la placa aterosclerosa, pues vamos a tener que las células espumosas, como ya les comento, va a haber oxidación de las LDL, esto va a generar inflamación, y así la inflamación pues va a ser síntesis de colágeno, va a haber migración de células del músculo liso y mecanismos autoinmunes donde van a activar los linfocitos T, y estos van a generar pues, la capa fibrosa. De aquí tenemos pues dos partes. Una es del núcleo lipídico, que esta va a estar formada por colesterol y las células espumosas. La otra va a ser la capa fibrosa y que pues esta va a estar formada por células de músculo liso y colágena. Y aquí pues se puede clasificar en placa vulnerable y placa estable. Que la placa vulnerable va a ser su núcleo lipídico va a ser de gran tamaño, pero la membrana fibrosa va a ser muy delgada, pues y va a pues, tener más riesgo de ruptura. La placa estable, esta se caracteriza por un núcleo lipídico pequeño, pero la membrana fibrosa gruesa, y esta pues no tiene predisposición a romperse o a erosionarse, pero esta puede obstruir la luz del vaso con el crecimiento. Y aquí pues tenemos que la placa vulnerable puede presentar una ruptura o erosión, y de aquí pues va a generar el factor tisular, la sangre, bueno, los componentes de la sangre se van a ir agregando, y esto se va a activar también la cascada de coagulación, que si es un trombo oclusivo, pues nos puede generar lo que es un infarto del miocardio o muerte súbita, o si hay micro rupturas, puede progresar el trombo y ser un trombo suboclusivo y generar una angina inestable. Como diagnóstico, bueno, pues tenemos que va a haber una tamización en personas asintomáticas o sin factores de riesgo de los 40 años en adelante, o en mujeres o en cualquier edad, pero que sean mujeres posmenopáusicas. En otra está, bueno, en estas personas con alguna de estas condiciones se recomienda tamizar independientemente de la edad, que vamos a hacer que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias autoinmunes, si presentan aneurisma de la aorta torácica, o si presentan una enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto. Bueno, de aquí pues se debe de medir la concentración de colesterol total, de triglicéridos, colesterol de baja densidad y de alta densidad. Las guías del 2016 pues nos recomiendan que estos deben de ser las concentraciones ideales. Para colesterol total pues debe ser menos de 200 miligramos sobre decilitro,
de LDL debe ser menos de 115 y de HDL debe ser mayor a 40, triglicéridos menos de 150 miligramos sobre decilitro. Y estos son los objetivos de LDL según el riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Hablamos de que cuando el paciente tiene muy alto riesgo, va a ser una concentración menor a 70 miligramos sobre decilitro, o esta pues tiene que ver su acción debe de haber una reducción de mayor del 50% respecto al valor basal. También bueno, comentaba que en pacientes con una enfermedad cardiovascular previa y que después sufren un segundo episodio antes de los 2 años, pues se deben considerar como objetivo de menos de 40 miligramos sobre decilitro. Enseguida tenemos los de alto riesgo, que ellos, el valor ideal sería menos de 100 miligramos, y que en estos, cuando si está, bueno, está mayor, elevado, está más alto el valor, debe de haber una reducción igual, mayor al 50% respecto al valor basal. En un riesgo moderado, el valor ideal es menos de 100 y bajo riesgo, menos de 115. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos ejemplo de pacientes. En el paciente A tenemos que el riesgo es muy alto. Entonces, él, si tiene LDL mayor a 70 miligramos y está con estatinas, pues el objetivo sigue siendo menos 70 por el riesgo muy alto. En el paciente B tenemos un alto riesgo, este es mayor a 100, pero igualmente está con estatinas y bueno, sigue siendo el mismo objetivo, menos de 100. En el paciente C tenemos un muy alto riesgo, que va a estar entre 70 y 175, pero no está en terapia farmacológica. Entonces, el objetivo va a ser reducirlo al más del 50%. Si fuera 120, pues sería reducirlo hasta el 60 miligramos por decilitro. En el paciente D tenemos de 100 a 200 y no cuenta con terapia farmacológica, por lo que el objetivo sería pues una reducción del 50%. Por ejemplo, si está en 200, pues reducirla a 100 miligramos sobre decilitro va a ser el objetivo. Y bueno, así sucesivamente con los siguientes pacientes. De esta, bueno, había una comparación entre las guías del 2016 y 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis. En el 2016 encontré que pues había en el riesgo muy elevado, era de menos 70 miligramos. En el 2019 proponen que sea menos de 55 miligramos sobre decilitro. Y esto, si se agregaba, si que fuera pues secundario, más bien fuera de una hipercolesterolemia primaria, la recomendación era de menos 40 miligramos sobre decilitro. Y bueno, los otros pues no, bueno, el alto riesgo es de menos 100 en el 2016 y en el 2019 ya nos hablan que debe ser menos de 70. Y lo moderado y bajo pues no es mucho el cambio. De estas, pues vamos a tener que hay estrategias para la intervención del riesgo cardiovascular y pues en esta nos toma en cuenta la concentración de LDL y los factores de riesgo que tengan. Por ejemplo, si está en el semáforo verde, pues ahí no se hace intervención, pero ya en el amarillo vamos a encontrar que debemos de hacer cambios en el estilo de vida y pues ahí vamos a considerar si en verdad pues el paciente va a hacer esos cambios, si no pues habría de considerarse agregar algún fármaco. Y ya pues en la parte roja ahí sí es cambio en el estilo de vida y agregar de forma abrupta y que para que baje pues los niveles de LDL
una estatina o fármacos que nos ayuden a llegar a los niveles objetivos. De estas estrategias para las enfermedades, pues tenemos un concepto. El concepto 1 dice que es de iniciar de forma temprana y pues es entre más pronto mejor. El concepto 2 nos habla que es tratar agresivamente y para alcanzar la CDLL. Y de estas, pues entre más bajo va a ser mejor. Y en el concepto 3 nos dice que hay que usar combinaciones en el tratamiento, que puede ser estatinas más ezetimiba, más los nuevos fármacos que son los inhibidores de la proteína CKSK9. Del tratamiento no farmacológico, vamos a tener pues, vamos a decirle pues a los pacientes que tienen que cambiar su hábito alimenticio. Tenemos que suspender el hábito tabáquico y combinarlo así también con ejercicio. Del ejercicio nos hablaba que era aeróbico y tenía que durar de 30 a 60 minutos diarios. Y el otro es control de peso. En el control de peso nos habla de que el IMC debe de estar entre 20 y 25%. El otro, bueno, el tratamiento farmacológico, estadio bajo, pues nada más son cambios en el estilo de vida. En el moderado nos habla que ya se deben administrar fibratos si estuvieran triglicéridos altos. Y esto nos habla de una dosis baja de los fibratos, por ejemplo, en fibrosilo de 600 diarios. Y estatinas, como la torvastatina, dosis inicial de 20 a 40. Y bueno, el siguiente es un estadio alto, en el que las dosis pues van a estar más elevadas. Por ejemplo, las estatinas ya van a ser de 40 a 80 miligramos diarios. El tratamiento farmacológico para las LDL, vamos a hablar que están las estatinas, van a ser las de primera línea, y estas nos van a reducir entre el 20 y el 60%. Y si duplicamos la dosis, pues solamente se va a agregar un 6% adicional, y el ezetimibe pues va a ser la de segunda elección, que nos va a disminuir entre el 15 y el 30%. Bueno, estas son las dosis de estatina según el riesgo. Si es de alta intensidad, o por ejemplo vamos a tener la torvastatina, que es de 40 a 80, la de intensidad moderada de 10 a 20, y de baja intensidad, pues bueno, no está la torvastatina, pero sería torvastatina de 10 miligramos al día. Los otros son, bueno, los triglicéridos. Esto pues, nos dice que necesita una pérdida de peso mayor al 10%. Y pues fármacos, vamos a tener, pues son los fibratos los que nos van a ayudar más a disminuir estos valores. Y los fibratos nos disminuyen entre el 35 y el 50%. Otros que nos ayudan, pero en poca cantidad o menos, pues, son las estatinas, el ácido nicotínico y dosis grandes de ácidos grasos como el omega 3. Bueno, aquí tenemos los otros fármacos. Estos se utilizan en la hipercolesterolemia familiar. Estos pues son inhibidores de la proteína convertasa, subtilicina y quetzina tipo 9. Y de estos vamos a tener que el evolocumab y alirocumab. Estos son 100% humanos, y el bococizumab es un anticuerpo inmunizado. Estos pues nos van a permitir reducir los LDL hasta en un 59% de los valores sanguíneos. Su mecanismo de acción, bueno, de aquí está escrito que la partícula de LDL llega al hepatocito. Este se adhiere al receptor de LDL, se endocita, va a sufrir endocitosis, y de adentro ya en el hepatocito
lo normal sería que el endosoma, bueno, existe el endosoma va a hacer que el receptor se recicle y se vaya otra vez a captar otra partícula de LDL, y la partícula de LDL adentro en el hepatocito va a sufrir apoptosis por el lisosoma. Y bueno, aquí hablando de los inhibidores, en las hipercolesterolemias familiares va a existir la proteína CSK9, que está en su conjunto, bueno, van a formar el complejo LDL con la proteína, y esto va a hacer que exista apoptosis junto con la proteína, y pues no se regenere o no haya reciclaje del receptor. Entonces aquí es donde actúan estos medicamentos inhibiendo esta proteína, que al inhibirla pues va a seguir su función normal, que va a ser la de reciclar esos receptores para poder seguir pues impidiendo que, bueno, que circule más LDL en el torrente sanguíneo. De estos nuevos fármacos, pues tenemos vigentes y aprobados el Mipormesen y el Lomitapide. De estos, la FDA también, bueno, aprobó el Alirumab, y se inyecta cada 2 semanas. El otro tenemos el Evolocumab, y se inyecta cada 2 o 4 semanas. Bueno, estas son las metas en el tratamiento con nuestros pacientes con dislipidemia, que vamos a tener que el tabaquismo, pues no debe de haber exposición. La dieta, pues la dieta debe de ser saludable y baja en grasas saturadas. La actividad física, como les comentaba, debe ser de 30 a 60 minutos la mayoría de los días. El peso corporal debe estar con un IMC de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado. La presión arterial, la meta es que esté menos de 140/90. Las concentraciones de LDL, si está en riesgo muy alto, de muy alto riesgo, pues va a ser menos de 55. En el alto riesgo, menos de 70. Y riesgo moderado, menos de 100. Bajo riesgo, menos de 116. El HDL, bueno, debe estar arriba de 40. Los otros son los triglicéridos, que pues no es objetivo, pero se recomienda que estén abajo de 150. Y si presenta diabetes, pues una hemoglobina glicada de menos del 7%. Y pues como conclusión, tenemos que pues, la aterosclerosis es una enfermedad sistémica que es lentamente progresiva y que afecta a diferentes territorios. De estas distintas formas, pues tiene una misma patogenia, los mismos factores de riesgo y una aproximación diagnóstica y un mismo tratamiento. Y pues eso es todo, compañeros. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario. Sí, doctor Rojas, adelante. Buenos días a todos. Bueno, realmente yo creo que aquí con Isaías tratamos de abarcar los puntos principales y sobre todo los tratamientos en forma progresiva, como se van implementando. Yo creo que aquí también, como dice Isaías, lo más importante primero es la estratificación de riesgo, porque en base a eso pues, es como nosotros vamos a actuar en consecuencia para tratar de mejorar las condiciones de los pacientes. Es importante también, pues sí, tomar en cuenta que el uso de los nuevos fármacos no son muy efectivos, demasiado efectivos, excepto el último, el
eh, bococizumab, porque es el que menos beneficios tiene, pero no hay que olvidar que el tratamiento, como lo dicen los 3 principios, el tercero es usar las combinaciones. Aquí lo más importante es mantener en las mejores condiciones para tratar de evitar la progresión de la placa aterosclerótica, para evitar también consecuencias en los eventos cardiovasculares. Entonces, en eso básicamente fue lo que se basó la presentación y yo creo que fue muy explicativa y bastante demostrativa en este aspecto. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿En el salón? No, Doc, creo que nadie. Bueno, yo sí tengo un pequeño comentario que hacer al calce de todo esto, que si bien es cierto que las guías y todos los artículos nos hablan sobre la importancia y la relevancia de lo que es el colesterol LDL, la realidad es que pareciera que ya se está quedando corto la estratificación de riesgo, salvo la mejor opinión, obviamente, del doctor Rojas, tomando como en cuenta el LDL como foco o como centro del riesgo cardiovascular. Pareciera que, y hacia allá apuntan algunas nuevas publicaciones, que hay otros factores o otras marcadores que nos pudieran discriminar un poco mejor el riesgo cardiovascular. Entiéndase ApoB, ¿no? ApoB o pudiera ser una alternativa. El problema de estas es que pues no están tan, no está estandarizado su medición en todos los laboratorios, que como cualquier marcador de riesgo, como lo es la hemoglobina glicada, como lo es el mismo colesterol, LDL, etcétera, tienen que cumplir ciertas características los laboratorios para poder ser certificados y medir de manera adecuada estos parámetros. Entonces, la poca disponibilidad o la poca viabilidad que tiene actualmente para su medición quizá lo limita un poco, pero el punto va más allá de que debemos de estar abiertos o girar un poquito los ojos hacia nuevas opciones que nos permitan estratificar mejor el riesgo cardiovascular y no solo centrarnos en lo que es el LDL, que, insisto, pareciera que se quedaría corto. Quizá, por ejemplo, el perfil de riesgo cardiovascular en el mexicano, en particular en el mexicano, tuviera que incluir el aporte de los triglicéridos como de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la dislipidemia más frecuente del mexicano? Pues la hipertrigliceridemia combinada con LDL elevado y HDL bajo, ¿no? Entonces, quizá un perfil de riesgo establecido para los mexicanos pudiera ser ese. No lo sé cómo sea para el resto del mundo, ¿no? O para otro tipo de razas. Pero debemos de estar abiertos y ahí es donde está el área de oportunidad para investigar y generar conocimiento sobre la posibilidad de cambiar el centro del riesgo cardiovascular a que no solamente incluya el LDL, sino que incluya otros factores o cambiar incluso de marcador de riesgo cardiovascular. Ese es mi apunte y más tarde les mando algunos artículos respecto a esto que pudieran resultar bastante interesantes. Muy bien, Doc, gracias. Listo, ¿nadie tiene ningún otro comentario? No, Doc, creo que aquí no. Si no es así, pues entonces aquí lo dejamos y nos veríamos el día lunes. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.